Segundo encuentro del Mes de la Cultura Sefaradí 2022 en este lugar que es el Centro Cultural de España, que nos abre sus puertas a través de la directora Pilar Sánchez. El pasado miércoles tuvimos nuestro primer evento sobre el judeo español y las lenguas ibéricas. Quienes deseen conocer el contenido del mismo están invitados a nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Hoy tendremos el gusto de presentar la película Alegría. Su directora Violeta Salama nos ha enviado unas palabras. Pero ahora recibimos a la artista plástica Miriam Cini, quien nos hablará de la presencia de los sefaradíes en su Marruecos natal. Y para terminar, los invitamos al próximo encuentro, que será el miércoles 17 de agosto en la cafetería de este Centro Cultural de España a la hora 19. Será una tertulia de los relatos en primera persona de las memorias sefaradíes. Les rogamos, por favor, para el mejor disfrute de todos, que apaguemos todos nuestros celulares. Muchas gracias. Buenas noches. Quería agradecer a los organizadores por invitarme. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un poco de lo que es mi historia y más que nada de mis antepasados. Históricamente hubo en Marruecos una fuerte influencia cultural de pueblos antiguos como los imperios bereber, fenicio y cartaginés. Y al cruce de África y Europa siempre fue una tierra propicia a mezclas culturales y convivencia entre religiones diferentes. Como lo cuenta la realizadora, que escuché un poquito, vivir en Marruecos, que sean en los siglos XX o XXI ahora, que no lo probé realmente, es abrazar tanto las diferencias como todo aquello que nos une a un país y un pueblo. Y bueno, es así que yo lo viví en mis 17 primeros años de vida. O sea que Sefaradí para mí es más que un origen, es una identidad muy fuerte. Nací en Rabat, la capital de Marruecos, y hace 50 años. Y casi sin sufrir en el decorrer de ese periodo ninguna discriminación. Y mis padres vivieron allí hasta el 2017, o sea que hace muy poco. Lo que voy a hacer es que voy como contando un poco de historia y un poco de anécdotas o de cosas de mi vida rápidamente porque tengo solo menos de 10 minutos. O sea que si voy muy lejos del tiempo me avisan, por favor. Como en los otros protectorados de Francia, una gran parte de Marruecos estuvo muy influenciada por la cultura francesa, mientras que lo mismo puede decirse de las partes del país que pertenecían a España. Tradicionalmente, los judíos fueron clasificados allí como franco-marroquíes y hispano-marroquíes, según el lugar donde vivían en Marruecos. Y estas clasificaciones se pueden sentir incluso hoy en día con diferencias que se reflejan en el lenguaje, la cocina, los apellidos e incluso la liturgia. En mi familia hacía 3 generaciones que se hablaba francés. Y yo desde chiquita, mismo que nací en Marruecos y crecí allá, sabía que no iba a seguir viviendo en Marruecos y que iba a irme después del bachillerato. Y fue lo que pasó para mí y mis 2 hermanas. Hoy en día una vive en Francia, la otra en Israel y yo acá hace 6 años. Fue lo que pasó también a la mayoría de los hermanos y hermanas de mis padres, eran 8 en total de cada lado y eran estas grandes familias. La generación anterior creo que eran 12 o 13 en promedio y del lado maternal 5 de ellos fueron vivir en París y 1 en Canadá y mi mamá se quedó en Marruecos. Y del otro lado, del lado paternal, 5 de ellos fueron para Israel y
a Francia. Y mi papá también hizo aliyá a los 18 años, en 62. Fue a vivir en un kibutz y después de un año, por motivos diversos, volvió a Marruecos y bueno, hizo toda su vida ahí. Y después, cuando estaba más grande, mis abuelos se fueron de Marruecos cuando tenía... No, ellos se fueron cuando yo tenía un año. Y siempre que hablábamos de hacer un viaje para allá o de hablar de unos familiares, teníamos que decir vamos al país o ellos van al país, porque no se podía pronunciar la palabra Israel. En la radio en general decían el Estado sionista, por ejemplo. Y nosotros teníamos que comprar un pasaje con Air France hacia Estocolmo, con parada en París. Y ahí en París teníamos que cambiar el pasaje para Tel Aviv y eso, eran como todo unos trámites. Y después se aflojó un poco la cosa y hubo el equivalente de una embajada durante unos años que se llamaba Bureau de Liaison, como oficina de enlace o no sé cómo se podría decir, que cerró más o menos en los años 2000 y con la normalización reciente que capaz que siguieron en la prensa de las relaciones diplomáticas con Marruecos, lo reabrieron ahora en 2022 y mi mamá también por la primera vez de su vida pudo hacer un viaje directo de Israel a Marruecos este año. O sea que como que hay un aire de cambios. ¿Qué voy a decir más? Voy a pasar por eso, ¿no? La presencia judía en Marruecos está atestiguada ya en el siglo II a.C., con inscripciones funerarias en hebreo y en griego, encontradas en las ruinas de Volubilis, por ejemplo, que es una ciudad unas ruinas que encontramos al lado de Meknès. Muchos de ellos primero emigraron en esta zona después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, alrededor del 500 a.C. Luego hubo una segunda ola de España, y esa yo no la conocía, huyendo de las persecuciones visigodas del siglo VII. Después, un siglo después más o menos, llegó el Islam y la población judía quedó bajo el dominio musulmán y se le impuso el estatus de dhimis, o sea, que no musulmanes que viven bajo la protección de un Estado islámico con una contrapartida. Los Toshabim, como llamamos los presentes en el norte de África desde la antigüedad, experimentaron variaciones demográficas y políticas hasta la Inquisición española con el decreto de la Alhambra en 1492, que resultó en la expulsión de los judíos de la península ibérica. Esa nueva ola se llama Megorashim. Y con el pasaje del tiempo, al principio la convivencia entre los dos no fue tan fácil, pero con el tiempo ya se fueron mezclando y las costumbres se fueron un poco diseminando, digamos, pero quedó como una separación capaz un poco entre más los que hablaban el judeo español y los que hablaban más el judeo árabe, que es una diferencia que tenemos ahí. También más tarde fueron obligados a vivir en la judería amurallada, el Melá, que se vio en muchas ciudades de Marruecos, segregados dentro de las puertas de la ciudad con un toque de queda y algunas reglas y algunos momentos difíciles donde hubo mucha promiscuidad o donde cuando había una epidemia a veces les protegía el hecho que estén dentro del Melá y a veces era más complicado y bueno,
La cosa es que realmente esa segregación era muy complicada al punto que Moses Montefiore vino a defender la causa de los judíos de Marruecos, antes el sultán Mohamed IV, que publicó en febrero de 1864 un dair, que sería un decreto, que daba la igualdad de derechos a todos los marroquíes. Ese decreto no fue exactamente respetado, pero durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se publicó el Estatuto de los Judíos en Francia, el 3 de octubre de 1940, había un artículo, el artículo 9, que decía que el decreto era aplicable también en los países del protectorado. O sea que no habían olvidado de nada. Y ahí entonces los funcionarios judíos empezaron a perder su trabajo en Marruecos, pero gracias a ese decreto ninguno fue deportado. Yo me recuerdo que mi abuela me contó que en el pueblo donde ellos vivían, juntaron un día todos los hombres de mañana y no sabían qué iba a pasar, y eso duró todo el día, pero al final los liberaron. O sea que hubo algunas tractaciones, aparentemente, pero al final fueron como protegidos. Y también de los pogromos hubo algunos, pero muy pocos si comparamos con el mundo ashkenazí. Solo para ir un poco más. Ay, perdón. En su apogeo, en la década de los 50, la población judía marroquí era numéricamente muy grande, alrededor de 250.000 judíos en el protectorado francés, 15.000 en el protectorado español y 12.000 en la zona internacional de Tánger. O sea que 3% de la población marroquí a esta época, en 48, era judía. Pero se redujo a menos de 2.000 en la actualidad, con 37 millones de habitantes en Marruecos. Y entonces fue uno de los que fueron llamados los éxodos olvidados desde los países árabes, debidos a varios factores: la creación del Estado de Israel en 48, los procesos de descolonización, mismo que fue un protectorato, hubo un proceso igual, volvió al rey en algún momento y bueno, eso. Hubo un ascenso del nacionalismo árabe que resultó en persecuciones, antisemitismo, expulsiones, como ya sabrán, y también hubo un desarrollo concomitante del sionismo había también un empobrecimiento que era capaz mundial, que empujó a algunos también a irse en otros lugares, y también el hecho que los judíos estaban más cerca de los franceses, que ya estaban como alfabetizados, que iban a escuelas y aprendían a leer, a escribir y todo eso, y que después se iban a muchos de ellos estudiar, lo que pasó para muchos. Sin embargo, Marruecos ocupa aún un lugar especial porque es la comunidad judía más grande del mundo árabe, mismo con esos 2.000, capaz menos, personas, mientras que con Israel han realizado un acercamiento espectacular en diciembre de 2020. Restablecieron sus relaciones diplomáticas y la comunidad judía siempre mantuvo buenas relaciones con las autoridades del Reino de Marruecos, y también un hecho que no es menor, Casablanca posee el único museo del judaísmo en el mundo árabe. Los judíos de Marruecos y sus descendientes se pueden encontrar principalmente en Israel, Francia, Canadá, España, Argentina y Venezuela, por el tema de los dos idiomas. Y hoy en día los lazos que unen los judíos marroquíes a la tierra marroquí son todavía fuertes. Hay de 50 a 100.000 judíos que hacen turismo cada año a Marruecos desde Israel. Hay muchos judíos que mandan fondos para cuidar de los cementerios y sinagogas
que por la mayoría cerraron sus puertas hace décadas. Para ellos, como lo dice mi primo, yo tengo un primo que hizo un documental que se llama Entre Tierra Prometida y Paraíso Perdido, que les invito a mirar, está en francés, no sé si se puede poner subtítulos, sobre la ciudad pequeña, vecina de Fez, de donde venían nuestra familia, que tenía la característica de tener la mitad de la población judía y la mitad musulmana, y que había una gran convivencia al punto que un etnólogo de Estados Unidos vino al inicio del siglo XX para estudiar ese modelo, digamos. Y bueno, hoy en día, creo que vimos el último judío hace 20 años con mi marido, una vez que fuimos allá. Pero lo que dice mi primo, que vive en Francia hace mucho tiempo, dice un mundo que ya no es, pero cuyos actores viven en otra parte, atrapados en el torbellino de la historia. Protectorado francés, creación del Estado de Israel, independencia de Marruecos, todos partieron, unos en Francia, otros en Canadá y en otros lugares, y la mayoría en Israel. Y bueno, yo estoy acá, llevada por mi marido uruguayo, pasando por Brasil y pasando antes por Francia, o sea que eso continúa, pero sigue siendo como muy fuerte la ligación.